Buen día, amigos, alumnos, compañeros. Es un gusto compartir a través de este medio el estudio del Tao Te Ching. El día de hoy estudiaremos el poema número 37 llamado La Paz Universal. Tao nunca hace, pero todo es hecho por él. Si los reyes y varones pueden mantenerse fieles a Tao, el mundo se reformará por su propia cuenta. Cuando se reforme y surjan a la acción, serán restringidos por la simplicidad prístina de lo innominado. La simplicidad prístina de lo innominado no da lugar al deseo de la disputa. Quitando el deseo se tiene el reposo y el mundo concierta la paz por su propia cuenta. Bien, esta primera parte nos habla de que el universo tiene esta fuerza misteriosa, esta fuerza que de repente nosotros no alcanzamos a ver, pero que le da vida a todo. El movimiento surge, la mutación surge, la naturaleza se manifiesta, pero no vemos un responsable, no hay un rostro, no hay un nombre, no hay una persona, simplemente la naturaleza. Por eso dice el Tao nunca hace, pero todo se hace por él, ¿de acuerdo? O sea que todas las cosas ocurren, pero no vemos en esencia como el rostro de un responsable, como nos gustaría verlo nosotros los seres humanos. Dice, si los reyes y varones pueden mantenerse fieles al Tao, el mundo se reformará por su propia cuenta. Se refiere a que si nosotros como individuos nos apegamos a la naturaleza de las cosas, nuestro propio mundo, la forma en la que nosotros percibimos la naturaleza se reformará por sí sola. Ahora, es importante hacer un pequeño hincapié en esto. El individuo concibe el mundo según su percepción. Nosotros tenemos un cuerpo físico y este cuerpo físico tiene una serie de sentidos sensoriales, es decir, tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el habla, que también es un sentido dentro de la cultura taoísta. ¿De acuerdo? Y nosotros observamos, absorbemos toda la información a través de nuestros sentidos. Los sentidos mandan esa información a nuestra mente y esta información es percibida según nuestra formación mental. Y a través de esa formación mental nosotros proyectamos una percepción de la realidad que nosotros de esta misma manera percibimos. ¿De acuerdo? Y dependiendo de la percepción que tengamos, es nuestro nivel de conciencia. ¿Qué tan consciente estoy? ¿Cómo percibo las cosas? De ahí va a depender qué tan consciente estoy. ¿De acuerdo? Cuando nosotros consideramos las normas del universo, esta alternancia, esta idea cíclica, ¿de acuerdo? El no forzar y todo lo que hemos venido estudiando en el Tao Te Ching, y lo empezamos a tomar como una forma de pensar, como una forma de actuar, como una forma de existir. Entonces, esa realidad que percibimos, poco a poco se va a ir modelando. Y no es que la realidad alrededor cambie, sino es que nuestra forma de percibirlo va madurando, va cambiando. Vamos percibiendo el universo tal como es, ¿de acuerdo? Vamos rompiendo esa idea personalizada que tenemos del universo y empezamos a instalarnos en la realidad subyacente de las cosas. ¿De acuerdo? Esa que es constante a pesar, con o sin el ser humano. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es la percepción de la muerte. Nosotros como occidentales le tenemos pavor a la muerte, nos asusta la idea de la muerte. La muerte llega y se lleva a un par de nosotros y eso lo vemos como algo bizarro, triste, algo que nos lastima, ¿de acuerdo? Pero si lo vemos desde la luz de la naturaleza, pues es parte de los ciclos. Y entonces, entendiéndolo de esa forma, no hay conflicto. Y si lo entendemos de esa forma, pues vamos a aprovechar a esas personas
por las cuales nosotros tenemos un sentimiento positivo, pues las vamos a aprovechar en vida. Y si vemos que su vida está menguando, pues las aprovechamos más, todavía las disfrutamos, las vivimos, al punto de que cuando partan, no derramemos lágrimas por ellos. ¿De acuerdo? Y solo mantengamos esos bonitos recuerdos, ¿de acuerdo? De esas personas que nos tocó disfrutar. Otro de los aspectos que podemos hablar de la no comprensión de la naturaleza es precisamente la idea de la madurez. ¿Qué es la madurez en realidad? ¿De acuerdo? Cómo nos lamentamos a veces porque tomamos, entre comillas, malas decisiones, pero finalmente son las decisiones que tomamos porque de ahí venimos. Decidimos con los elementos que contábamos y decidimos con la madurez con la que en ese momento nosotros también contábamos, y entonces pues las cosas así son, ¿de acuerdo? Entonces es importante considerar que cuando uno va incluyendo poco a poco estas ideas de la filosofía taoísta, la vida se vuelve más relajada. Te das cuenta que la existencia no es una disputa, no es una carrera, no es pararse de puntillas para ver quién te reconoce o quién no, no es emprender una carrera para ver si le ganas a tus hermanos o a tus primos o a tus parientes. Nos damos cuenta también cómo la naturaleza simplemente se manifiesta, no importa si eres rico, pobre, si eres un ganador o un perdedor. Claro, palabras desde el punto de vista occidental. ¿De acuerdo? Muchas veces quien se declara ganador es el que pierde más y quien pierde es el que gana más. ¿Por qué? Hay dos historias muy interesantes. La primera está relacionada con el entrenador de caballos. ¿De acuerdo? Había un señor llamado Ho que era famoso por entrenar caballos, y entonces el emperador lo contrató, y para entrenar caballos le mandó traer 5,000 caballos. Imagínense 5,000 caballos reunidos. En la primera semana solo sobrevivió la mitad, porque este buen entrenador era muy riguroso con su entrenamiento. Entonces 2,500 caballos murieron. A la siguiente semana solo quedaron 800 caballos. ¿Por qué? Porque los rigores del entrenamiento pues no le permitieron sobrevivir a los demás. Al final de la historia solo quedaron 50 caballos. Y todo porque el señor Ho era un estupendo domador de caballos. Imagínense cuántos perdieron. ¿De acuerdo? En las ideas de estos conquistadores maquiavélicos de los grandes imperios, cuánta gente de su pueblo murió por un simple ideal, por una idea de ganar, por el verse embestido con la corona imperial. Cuánta gente, entre comillas, por amor a él o a aquella persona, es sacrificada. Entonces, quien gana, realmente gana. Por eso en el taoísmo muchas veces quien se declara ganador es quien pierde más. Y muchas veces los que pierden, es decir, los que tienen una experiencia desagradable, los que viven bajo una situación complicada, ganan en ese sentido madurez, ganan la posibilidad de ser más adaptables, la posibilidad de redescubrirse como seres humanos, la capacidad, encontrar las diferentes capacidades que pueden desarrollar a través de un momento de necesidad o de calamidad. Por eso es importante evaluar si lo que nosotros consideramos como una ganancia es realmente eso, y aquella situación que consideramos como pérdida o como algo complicado es realmente eso. En el taoísmo es importante dar una segunda mirada a los acontecimientos. ¿De acuerdo? Y entonces, hablando de este sentido en el cual nosotros observamos las cosas desde la profundidad de Tao, se va perdiendo la necesidad de la disputa y el deseo. ¿De acuerdo? Te das dando cuenta que el universo te provee y provee en abundancia. Te das cuenta que las personas pues están sujetas a su naturaleza y madurez. ¿De acuerdo? No puedes
hacer que las personas actúen diferente simplemente por tu propio gusto. Y eso poco a poco te va relajando. Cuando tú te das cuenta que no eres tan maduro y que te falta crecer y madurar, entonces sueltas un poco. ¿De acuerdo? Cuando te das cuenta que las personas son como son y de ninguna otra forma, a lo mejor te decepcionas porque son distintas a como tú ideaste que eran, entonces te relajas. En el momento en que te das cuenta que todo está cambiando en el universo, inclusive tú, que tú eres alguien que se está mutando constantemente en su carácter, en su cuerpo, en su esencia, entonces te das cuenta que todo es impermanente y entonces empiezas a soltar esas amarras, empiezas a relajarte un poco y a instalarte en lo que verdaderamente importa. ¿De acuerdo? Dice, la simplicidad prístina de lo inominado no da lugar al deseo de la disputa, quita los deseos y obtienes el reposo. Y el mundo concierta la paz por su propia cuenta. No puede haber paz alrededor y caos en el interior. Y sí puede haber paz en el interior y caos alrededor. Es algo muy interesante. Es decir, que podemos vivir en una situación complicada y mantener nuestra paz interior, o podemos estar en un lugar muy pacífico, muy tranquilo, y tú estar en un completo caos y desorden. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, ¿qué sería lo más importante? Arreglar lo que está a nuestro alrededor, poner las cosas bonitas, a lo mejor sí, por higiene, por limpieza, por orden, pero lo mejor es ordenar nuestro interior, encontrar esa naturaleza, cultivar eso que nosotros le llamamos espíritu, poco a poquito, ir haciendo que ese espíritu surja y se manifieste. ¿De acuerdo? Y entonces todo lo que está alrededor se va a ir acomodando por sí solo. ¿De acuerdo? Me decía por ahí uno de mis alumnos, maestro, vivo en un completo caos, quiero empezar a poner orden. ¿Por dónde debo empezar? Digo, pues por su interior. ¿De acuerdo? Acordémonos que no hay paz si no se percibe como tal. ¿De acuerdo? Y tenemos que en ese sentido empezar a hacer cambios básicos dentro de nosotros. Esos cambios básicos son indispensables, que son los aspectos de la alimentación, trabajo y descanso, higiene mental, sexualidad, y a partir de ahí buscar la armonía en cada acción que nosotros emprendemos. ¿De acuerdo? Eso es podría ser como un principio básico. Y cuando nosotros empezamos a cambiar eso, nos damos cuenta que todo lo demás empieza a acomodarse por sí solo. A menudo nosotros vivimos situaciones caóticas o complicadas y una vez que nosotros las pasamos, una vez que nosotros maduramos a través de esas situaciones y damos una mirada para atrás y decimos, bueno, no era tan complicado, en realidad ni siquiera no estaba tan difícil la situación. Bueno, en ese momento era difícil porque tú no tenías la capacidad de entender, no tenías la paz o la armonía para confrontar tal o cual situación. ¿De acuerdo? Entonces, busquemos pues la armonía interior, busquemos pues el empezar a trabajar dentro de nosotros y empezar a tomar esas pequeñas ideas filosóficas del taoísmo como parte de nuestra vida cotidiana, porque básicamente esa es su función. ¿De acuerdo? De nada nos sirve tener en el aparador un libro de filosofía si no practicamos ni siquiera media página. ¿De acuerdo? De nada nos sirve aprendernos de memoria 100 sentencias si nuestra comprensión es nula. ¿De acuerdo? Y nuestra aplicación, pues obviamente, tampoco sería posible. Entonces yo, a través de este poema, yo podría reflexionar en tratar de observar qué tanta paz interior hay en mí
y qué tanta paz exterior puedo percibir. Recordemos que nuestra conexión con el universo radica en nuestra quietud. Por eso en el taoísmo se le da tanto valor a la quietud. ¿De acuerdo? Pues para mí es un gusto compartir con ustedes, espero sus comentarios. Es para mí un gusto compartir el arte del taoísmo. Que tengan muy buen día.